Muchas gracias a vosotros por la iniciativa, muchas gracias por la invitación y lo siento por trastocarles el orden de las sesiones. Bueno, pues este que ven aquí es Arzul Cecilal, porque fue uno de los primeros médicos que hizo una descripción de la enfermedad que dio lugar a, y además que quedó como el nombre de la misma, ¿no? Este médico en el año 1927 describió un grupo de pacientes que eran familia, que tenían tendencia a tener insuficiencia renal, sobre todo los hombres, las mujeres tenían mejor evolución clínica, y que decía que tenían sangre en la orina cuando comían uvas pasas y bebían vino clarete. Es una cosa que siempre caracteriza a los médicos, siempre estamos muy obsesionados con la comida como era un tratamiento durante la charla. Este es un trastorno que es relativamente frecuente, afecta a uno de cada 5.000, 10.000 nacidos vivos y es una causa de insuficiencia renal crónica, es la causa de insuficiencia renal crónica en aproximadamente el 3% de los niños y el 0,2% de los adultos en Estados Unidos, y es la segunda causa de insuficiencia renal crónica de causa monogénica, únicamente por detrás de la poliquistosis autosómica dominante. Como pueden observar en esta diapositiva, en este gráfico, en el cual se intentaban conocer cuáles eran las causas por las cuales pacientes con diagnóstico no conocido de insuficiencia renal crónico tenían esta enfermedad, aproximadamente un tercio de los mismos tenían debajo una alteración en los genes que codifican las cadenas de colágeno tipo 4, que son la causa de la enfermedad, ya que en este trastorno se afecta una estructura extracelular que se llama membrana basal glomerular. Es una estructura que sirve como apoyo para las células del endotelio y del podocito, y que en el riñón concretamente tiene una función muy importante porque forma parte de la barrera de filtración glomerular, con lo cual está sometido a un estrés muy importante, fundamental en la producción de la orina. Y esta membrana basal realmente podríamos hacer un símil con un sándwich. Es como si tuviéramos un sándwich con dos rebanadas de pan que sean dos láminas de laminina, y en el centro, lo que sería el jamón y el queso, sería una estructura, un entramado que está compuesto sobre todo por estas redes de colágeno tipo 4, que son los que le dan fortaleza a dicha estructura. Existen 6 tipos de cadenas de colágeno de tipo 4 que se nominan de alfa 1 hasta alfa 6 y que están codificados por los genes de COL4-1 hasta COL4-6 respectivamente. Sin embargo, en la vida, realmente, cuando tenemos pacientes cuando vemos una estructura biológica, estas cadenas se están uniendo entre sí para formar protómeros, un grupo de 3 cadenas de colágeno tipo 4. Y existen 3 tipos de protómeros: el alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 5, alfa 5, alfa 6. Y no hay más formas en la cual se puedan relacionar entre sí estas cadenas de colágeno. Pues bien, durante el desarrollo embrionario, el tipo de cadenas de colágeno que predominan, los protómeros que predominan en un riñón de un humano, son protómeros alfa 1, alfa 1, alfa 2. Según vamos madurando, a nivel del glomérulo, en la membrana basal glomerular, hay cadenas de alfa 3, alfa 4, alfa 5, desapareciendo las alfa 1, alfa 1, alfa 2, y a nivel de la estructura, que sería la cápsula de Bowman, la cápsula de Bowman predomina, que sería esta región de aquí, serían cadenas alfa 1 y alfa 2. En esta enfermedad existen variantes patogénicas, existen mutaciones. Las cadenas, los genes que codifican estas cadenas, la 3, 4 y 5, codificados por los genes COL4-3, COL4-4 y COL4-5. Y estos genes, el COL4-3 y el COL4-4, están localizados en el cromosoma 2, mientras que el COL4-5 está localizado en el cromosoma X, con lo cual la forma de herencia que va a tener las enfermedades son diferentes. Aquellos pacientes que tengan afectación de COL4-3 y COL4-4 tienen una mutación autosómica, mientras que los otros son de tipo ligado a X. De modo que si tú tienes una alteración en COL4-3 o COL4-4, dejas de producir las cadenas alfa 3 y alfa 4 y no produces el protómero alfa 3, alfa 4, alfa 5. Y si la afectación está en COL4-5, no produces la cadena alfa 5 y no produces ninguno de los protómeros, ni alfa 3, alfa 4, alfa 5, ni alfa 5, alfa 5, alfa 6, lo cual tendrá una implicación en la manifestación clínica de la enfermedad. Así se deja de producir estos protómeros que no vemos en la masa glomerular ni en la cápsula, tampoco en la cápsula de Bowman, que se están sustituyendo por cadenas de alfa 1, alfa 1, alfa 2, que son mucho más sensibles al daño y al estrés que supone, como ya he comentado, esta función que tiene la membrana basal como parte de la verdadera filtración glomerular. De modo que la membrana basal se empieza a estropear hasta dar lugar a una alteración que ocasiona que perdamos sangre y proteínas por la orina. También vamos a tener en cuenta, sin embargo, que las cadenas alfa 3, alfa 4, alfa 5 también están ubicadas en otras membranas basales del organismo, como son las ubicadas en cóclea y ojo, lo que hará que tengamos también alteraciones auditivas y visuales. A nivel visual, el hallazgo clínico más característico de la enfermedad es el lenticono, que es una alteración en la morfología del cristalino. Sin embargo, también puede haber afectaciones a nivel de la córnea e incluso a nivel de la retina. De hecho, estas son las más frecuentes, la afectación retiniana. Si bien es muy poco frecuente que estas afectaciones retinianas produzcan alteraciones de la visión. También es
pacientes que tienen formas importantes de la enfermedad, con menos producción de cadenas de colágeno, también van a tener alteraciones auditivas, que sobre todo afecta a las frecuencias más altas. Una sordera neurosensorial con afectación de las frecuencias que son más altas. Y a nivel renal, lo que tenemos es sangre en la orina desde la infancia prácticamente. En ocasiones puede aparecer brotes de hematuria que sean visibles, hematuria macroscópica, puede aparecer proteínas en la orina, hipertensión y en ocasiones insuficiencia renal crónica que puede llevar al paciente a necesitar algún tipo de terapia renal sustitutiva. Esta es una membrana basal normal y con el paso del tiempo pues, se ve una membrana basal que es hojaldrada, con aspecto hojaldrado, con varias láminas, como pueden observar aquí. No domino nada de esto, perdón. Con las láminas así, ¿ven? Puede aparecer una alteración también de la morfología, un aspecto festoneado y al final pues se produce una alteración de la arquitectura total del glomérulo. Como hemos comentado, es una enfermedad genética. En el año 2018, en estas guías, se estableció que los pacientes con este trastorno del colágeno tipo 4 deberían clasificarse en función de dicha mutación genética que tuvieran subyacente. Así tendríamos los pacientes con síndrome de Alport ligado a X y con autosómicos, como he comentado, en COL4A3 y COL4A4. Los pacientes con síndrome de Alport ligado a X es diferente si es varón o es mujer quien está padeciéndola. Como ya he comentado, como esta alteración está localizada en este cromosoma y los hombres no tenemos un cromosoma X, no tenemos un cromosoma Y, no tenemos una reserva de genes que produzcan proteínas si nuestro primer cromosoma está fallando. De modo que los pacientes que tienen varones que tienen este trastorno tienen un cuadro que es grave, con una proteína que aparece desde la adolescencia y una insuficiencia renal crónica avanzada que puede llevar a fallo renal virtualmente en el 100% de los casos, siendo la aparición de la enfermedad con una mediana de 25 años aproximadamente. Y las series antiguas decían que esta era la forma de expresión clínica más habitual, que la mayoría de los pacientes que tenían un Alport tenían esta alteración genética debajo. Es muy importante en los pacientes con Alport ligado a X, varones sobre todo, qué tipo de mutación tenemos. Las mutaciones que hacen que dejemos de sintetizar por completo la cadena de colágeno tipo 4 obviamente van a ser más graves, haciendo que el paciente tenga una evolución peor con una edad más temprana de llegada a necesidad de terapia renal sustitutiva. Y estos varones también es muy frecuente que tengan alteraciones en la visión y en el ojo. Y como ya hemos comentado, no obstante, y por esa sesión se llama el Alport un camino de ida y vuelta, sin embargo esto no siempre es así, ya que hay pacientes varones que tienen expresiones clínicas más benignas, en ocasiones únicamente con hematuria, proteinuria y que no llegan a diálisis, que se puede dar por mutaciones missense, por algunas mutaciones in frame o por un fenómeno que se llama mosaicismo. En lugar, lo que ocurre es que la variante patogénica no aparece en los gametos, no vienen procedente desde la madre, sino que aparece durante el desarrollo embrionario. Esta sería la primera célula que tiene la alteración genética, de modo que solo las células que están derivándose de esta célula que está alterada son las que tienen alteración en la cadena de colágeno tipo 4. Teniendo un glomérulo que produce colágeno normal y otros, en cambio, que tenemos pocitos que no son capaces de producir esta cadena normal. Como he comentado, es frecuente que estos pacientes tengan alteraciones auditivas y oftalmológicas, como he comentado en diapositivas previas. En cambio, las mujeres, como tenemos un segundo cromosoma que también es capaz que también tiene genes que se pueden sintetizar, que puede lograr la producción de cadenas de colágeno tipo 4, generalmente son cuadros, ellas tienen cuadros más benignos. Sí que tienen más riesgo de hematuria desde la infancia, sordera y en ocasiones proteinuria, pero en el pasado incluso se decía que las mujeres solamente eran portadoras de la enfermedad. Esto cambió a partir de ese trabajo publicado en 2003 en el cual se vio que no es así y que realmente teníamos que hacer igualmente caso y seguir a las pacientes con síndrome de Alport ligado a X porque ellas también pueden tener insuficiencia renal crónica, apareciendo en una tasa en torno a 25-50% en función del trabajo que lo estemos viendo, pero con una edad más avanzada que los varones. Esta es una gráfica en la cual se ve la evolución de una mujer con síndrome, en la que se comparan los varones y las mujeres con síndrome de Alport. Como pueden observar, los varones tienen peor evolución clínica, pero también existe una tasa importante de insuficiencia renal crónica avanzada en pacientes mujeres con este trastorno. Pasando ya a las alteraciones autosómicas recesivas, como ya hemos comentado, en este caso tendríamos variantes patogénicas en los dos cromosomas que codifican las cadenas de colágeno tipo 3 y tipo 4. Son pacientes que también tienen cuadros agresivos porque tampoco pueden producir mucha cantidad de cadena de colágeno tipo 4, con una tasa de insuficiencia renal crónica avanzada en prácticamente el 100% de los casos y también con una edad de mediana de llegar a 22,5 años. Y hemos sospechado sobre todo cuando tengamos consanguinidad o cuando tengamos mujeres afectadas de la enfermedad.
También tienen alteraciones auditivas en torno al 60% y también pueden tener afectaciones oftalmológicas, que de hecho es una pista que también nos tiene que hacer pensar que es todo lo que tenemos debajo de esta enfermedad de la que tiene la enferma. El que tenga alteraciones oftalmológicas, pues que probablemente tenga un síndrome de Alport autosómico recesivo. Y por último tenemos el síndrome de Alport autosómico dominante, este es el autosómico dominante, en el cual tenemos únicamente afectación de uno de los dos cromosomas que están codificando la cadena de colágeno tipo 4, con lo cual tenemos formas más benignas. Son variantes patogénicas en heterocigosis, con edad media de aparición de proteinuria de la adolescencia y es cierto que puede aparecer insuficiencia renal crónica, pero a partir de los 70 años de edad aproximadamente. Y aquí estaría incluyéndose la denominada enfermedad basal adelgazada. No me pasa más las diapositivas. Ahora. Esta enfermedad en el pasado se llamaba así porque eran pacientes que tenían hematuria leve, tenían proteinuria no importante y cuando se hacía una biopsia renal se veía que lo que tenían era basal que era finita, que era más adelgazada. Y de hecho no sabíamos que era un espectro del síndrome de Alport, porque ahora sabemos que, como ya he comentado, que se engloba dentro del trastorno dentro de la enfermedad. Y es muy frecuente esta forma de expresión clínica, esta expresión genética de la enfermedad. Afecta al 1% de la población aproximadamente, siendo de hecho la primera causa de hematuria mantenida en la población general. Se ve en un 5 o 10% de las biopsias renales y es un poco más frecuente en el sexo femenino. Sin embargo, no todo es tan bueno como siempre se pinta y sí que existe, con el paso del tiempo hemos también aprendido que algunos de estos pacientes con síndrome por autosómico dominante pueden también tener insuficiencia renal crónica avanzada, con una edad media de fallo renal de 54 años y aparición en torno al 24% de los pacientes. Probablemente estos pacientes lo que tengan sea una predisposición a que los factores que en un paciente que no tuviera el trastorno pueda hacer que la insuficiencia renal crónica aparezca, pues que se acelere. Una cosa positiva que tenemos es que, al contrario de lo que lo he comentado con anterioridad, ya sabemos que no es cierto que el síndrome poligado X sea el más frecuente, sino que cuando vemos a la población general, esto en población general y no seleccionamos con aquellos que tienen expresiones clínicas, vemos que las alteraciones autosómicas dominantes son las que más vemos de manera habitual. Estos son datos de nuestro grupo que no están publicados y están enviados a congresos, en el cual vimos que en un grupo de 206 pacientes en el cual teníamos sospecha de síndrome de Alport y habíamos pedido estudio genético, en ellos 64 tenían un estudio genético positivo y de los mismos únicamente 14% realmente tenían una alteración del colágeno tipo 5. Y la pregunta que nos podíamos hacer es ¿en qué pacientes hemos de pensar que tiene la enfermedad? ¿Cuándo hemos de pedir un estudio genético para el síndrome de Alport? Pues las guías lo que recomiendan es pedirlo en pacientes que tengan microhematuria persistente durante un periodo de al menos 6 meses, con hematuria, sobre todo si los hematomas son dismórficos, cuando tengamos una proteinuria persistente o una síndrome nefrótico resistente a los esteroides, una biopsia con datos de focalis inventaria y también de cuando encontremos la expresión clínica external característica de la enfermedad. La ventaja es que te hace un estudio genético, que realmente cada vez lo estamos solicitando con mayor premura, es que nos permite hacer un diagnóstico rápido, vamos a conocer el tipo de herencia y quizá, ya como hemos comentado, no nos va a dar seguro cuál es el pronóstico del paciente, pero nos puede predecir un poco cuál es el fenotipo y podemos hacernos una idea de cómo va a evolucionar. Nos va a permitir hacer registro de pacientes para aprender sobre la enfermedad, vamos a conseguir evitar la biopsia renal en algunos casos y en ocasiones también incluso podemos intentar hacer selección, hacer estudio familiar y planificar incluso un consejo pregestacional. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, pues lo primero que hemos de implementar son medidas generales. Hemos de tratar correctamente la hipertensión, hemos de intentar evitar que aparezcan otras causas de daño renal y sobre todo el manejo de riesgo cardiovascular, porque si hacemos una arteriografía del riñón, que consiste en una técnica en la cual introducimos contraste por arteria renal y dibujamos cómo es el mismo, podemos observar que realmente es una estructura que son todo arterias y venas. Con lo cual, aquellas cosas que estén produciendo daño vascular, pues van a ser que todo lo que produzca riesgo cardiovascular va a ser también una causa de daño renal. Desde el punto de vista farmacológico concreto, lo que se ha visto más eficaz para intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes es el uso de bloqueantes del sistema energético de aldosterona, los IECAS y los ARA2, que las guías recomendaban anteriormente empezar desde el diagnóstico en las formas más graves de la enfermedad y esperar a que el paciente tenga proteinuria e hipertensión o insuficiencia renal crónica en pacientes que tienen la forma de la hematuria familiar, el Alport ligado a autosómico dominante. Las guías que han salido este año, en 2025 ya en NDT, hacen pequeñas modificaciones sobre estas sugerencias. Ellos recomiendan empezar tratamiento con bloqueo del eje en pacientes con formas graves a partir de 2 años en cuando tengan microhematuria y reservar el inicio de estos fármacos en pacientes con formas benignas cuando ya tengan aparición de proteinuria. Sin embargo, yo creo que probablemente el inicio precoz sí que sea beneficioso, ya que en esos artículos, que son los que han dado lugar a que
pensemos que este bloqueo del eje puede ser beneficioso, cuanto más pronto empezamos con el tratamiento, mejora la evolución a largo plazo de estos enfermos. Y por último, igual que decía Nando en la anterior sesión, hemos de tener esperanza en las posibles alternativas terapéuticas que va a haber en un futuro, porque estamos conociendo más cómo funciona la enfermedad, sabemos la importancia de la inflamación en el mismo, sabemos la importancia también de la alteración de los lípidos, con lo cual tenemos un abordaje cada vez multitario, utilizando diferentes posibles dianas para intentar actuar sobre el mismo. Y por supuesto también tenemos la terapia génica, que todavía es muy pronto, pero probablemente en un futuro consigamos reconstituir una membrana basal glomerular normal gracias a este tipo de tratamientos. ¿Vale? Esto es una diapositiva en la cual quería mostrarles que existe interés en intentar encontrar alternativas terapéuticas para el síndrome de Alport. Hay múltiples ensayos clínicos, todavía muchos en fase precoz, dirigidos a intentar mejorar el pronóstico y evolución de los pacientes que tienen este trastorno, y esperemos que así sea en los siguientes años. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Quería preguntarte que si una persona tiene la enfermedad ligada al cromosoma X, pero no la presenta desde la infancia, sino que la ha desarrollado después de la adolescencia, y tampoco se presenta hematuria, si la evolución es la misma en el caso de tener proteinuria, pero no tenerla desde pequeña. Bueno, la ausencia de hematuria en la enfermedad es, no voy a decir imposible, pero es muy poco probable, porque es la afectación que se ve de manera más precoz. Cuando se produce alteración de la refracción glomerular, lo primero que aparece es la hematuria, con lo cual un paciente con diagnosticado síndrome de Alport sin hematuria, no habría que dar una vuelta al caso, pues alguna cosa que no estemos viendo debajo. Luego, en cuanto a aparición de la proteinuria, cuanto más tarde aparezca, mejor. En el síndrome de Alport ligado a X, como ya hemos comentado, generalmente aparece de forma más o menos precoz, pero es desde luego el factor pronóstico más importante de la enfermedad, tanto ligado a X como en las formas autosómicas, tanto recesiva como dominante. Con lo cual, una aparición tardía de la proteinuria indicaría menor daño estructural y por lo tanto mejor pronóstico que si aparece de una manera más precoz. O sea, cuanto más tarde, mejor pronóstico y mejor evolución del paciente. Vale, y si no es, no es hereditario, es una enfermedad genética, pero no es hereditario. Si es hereditaria, es un trastorno hereditario. Es verdad que existen casos que aparece de forma espontánea la alteración genética, puede darse. En los varones síndrome de Alport ligado a X, por ejemplo, se heredan en el 98% de los casos. La madre es la que tiene el trastorno en su cromosoma X, como los varones solamente tenemos un cromosoma X, viene siempre de la madre. Entonces, siempre ese gen viene de la madre. Y como he comentado, el 98% es una alteración que es heredada de los padres, de los progenitores, mientras que en las mujeres el 45% puede ser espontánea. No sabemos por qué ocurre esto, pero eso es una cosa que está bien descrita en la literatura. Pero sí que siempre, a los casos espontáneos siempre viene heredada. Vale, y lo último, en el caso de que sea espontánea, luego en el caso de la herencia, ¿es espontánea de esa persona o aunque no sea hereditario, tus hijos lo pueden heredar? Claro, una vez que la alteración se ha incluido en el genoma del paciente, pues cuando tengas hijos, ese cromosoma X o en el caso de que sea las formas autosómicas dominantes, el cromosoma 2, van a pasar a los hijos. Con lo cual, si ha aparecido la alteración en el paciente, ese paciente sería el paciente caso, a partir de su descendencia sí que la va a heredar, sí la va a tener. Vale, pues muchas gracias. Nada. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Vale. Le quería hacer una consulta. Mi mujer es paciente de Alport, variante en el 4A4. ¿Vale? Actualmente estamos haciéndole las pruebas genéticas a mi hijo. Mi hijo sí va a ser portador de la enfermedad, pero no quiere decir que la desarrolle en el 100% de los casos. Ni siquiera tiene por qué ser portador de la enfermedad. Quiere decir que si es una mutación, una variante patogénica en COL4A4 significa que es las formas autosómicas, con lo cual tiene un 25% de posibilidades de heredarla. Porque se va a tomar un cromosoma aleatoriamente, el cromosoma 2 aleatorio de su esposa o de usted, cada uno de los dos, entonces hay un 25% de tener la herencia de ese gen. Y si solamente y en el caso de que aparezca solamente al ser una forma autosómica dominante, generalmente la evolución sería, creo que solamente hay un cromosoma el que está afecto, si no me equivoco, ¿no? En principio sí. Pues solamente hay un cromosoma afecto, en principio la evolución suele ser buena a largo plazo. Como ya he comentado, sí que es verdad que existe riesgo de aparición social crónica superior a la población general, pero no es muy elevado. O
O sea, que en principio no tiene por qué tener seguro el trastorno, pues tiene un 25% de posibilidad de tenerlo nada más. Y además, incluso aunque lo tuviera, el pronóstico a largo plazo no tiene por qué ser malo. Se dan un grupo de pacientes, pero el grueso de los enfermos tiene buena evolución clínica. De acuerdo. Y luego de todas las generaciones venideras, desde mi hijo y sus sucesivas generaciones, también estamos en el mismo caso. Entiendo. Efectivamente, dependerá si a él tiene ese cromosoma o no que porta la alteración genética, y luego dependerá igual, tendrá un 25% también, siempre que su futura cónyuge o pareja tampoco tenga la alteración, porque hemos comentado que una cosa que es cierta es que este trastorno afecta al 1% de la población, que es una prevalencia bastante elevada. De acuerdo. Muchas gracias, muy amable. Hola, buenas. Buenas. A ver, mi pregunta era, el caso que mi hijo lo diagnosticaron con 1 año y medio más o menos, empezó a tener síntomas con 8 meses. ¿Eso quiere decir que la enfermedad en él se va a desarrollar más rápido a lo largo del tiempo? Pues tiene más posibilidades, desde luego. Quiere decir que al final acabamos de tener en cuenta que lo que he comentado, que lo que vemos de las manifestaciones de los síntomas del paciente, lo que me está un poco reflejando es qué cantidad de daño tiene a nivel glomerular, a nivel renal. Entonces sí que es cierto. También hay que tener una cosa también en cuenta, que también depende de la gravedad de los síntomas. Si se ha cogido solamente con microhematuria, nada más, y no tiene proteinuria y nada de esto, porque a veces hacemos screening cada vez más precoz de los pacientes. Entonces, si detectamos microhematuria es diferente, pero si tiene microhematuria y proteinuria probablemente esté reflejando mayor daño, y sí que probablemente pues, es más fácil que tenga preevolución clínica a otros pacientes en los cuales aparezcan más tarde los síntomas de la enfermedad. Sí, en su caso sí tiene las dos cosas. ¿Y qué tipo de medicación para niños tan pequeños existe? Porque ahora mismo solo está tomando para la hipertensión, pero no tiene ningún tipo de medicación más. Claro, en principio, lo que le están dando solamente será eso, un IEGA o ramipril, enalapril. Sí. Claro, esos fármacos no solamente son para la hipertensión, sino que también se ha demostrado en los estudios que su inicio, además de forma precoz, a partir de los 2 años, se supone que es cuando se puede empezar a dar, van a tener mejor evolución clínica. Se están haciendo ensayos con otros fármacos que se llaman ISGLT2, que realmente todavía no están aceptados en edad pediátrica, pero que está haciendo ensayos clínicos para intentar también darlos. Pues son fármacos en los cuales también parece que se va a estar disminuyendo el estrés al cual se está sometiendo a la membrana basal del glomérulo por la enfermedad. Entonces también puede ser un fármaco que pueda reducir el daño. Y en un futuro probablemente tengamos la terapia genética, pero todavía es muy pronto para eso. No quiero darle falsas esperanzas. Pero de luego yo creo que lo ideal sería empezar con el bloqueo del eje, que es el primer tratamiento que hay que administrar en este tipo de pacientes. Quizás se pueda administrar entre poco ISGLT2, y luego ya le digo que hay varios ensayos clínicos con otros fármacos que actúan sobre la inflamación, etcétera, que de aquí a unos años probablemente se pueda empezar a utilizar también, incluso en niños.